Hola chicos, este video es para que veamos la introducción teórica al tema soluciones y en particular tanto el proceso de disolución de un soluto molecular y de uno iónico. ¿Sí? Vamos a empezar básicamente con una definición de lo que es una solución. Es un repaso porque es algo que vimos cuando vimos sistemas materiales. Se llaman soluciones a las mezclas homogéneas. Mezclas significa que poseen al menos dos sustancias distintas de diferente fórmula, por ahí de diferente tipo de enlace. Veremos diferentes ejemplos. Homogéneas quiere decir que se mezclan a un nivel íntimo, a un nivel microscópico y por lo tanto forman una única fase donde los valores de las propiedades intensivas son los mismos en todo punto de la mezcla. ¿Sí? Eso es una solución. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Por ejemplo, una solución sólida sería el bronce, que es una aleación entre cobre y zinc. ¿Sí? Es una aleación básicamente que se forma por sustitución, donde se mezclan átomos de zinc y de cobre. Básicamente es sólida, ¿sí? Y es una solución porque está mezclado a nivel atómico y los valores de las propiedades intensivas no varían en los diferentes puntos de una muestra de bronce. ¿Sí? También puede haber soluciones líquidas, por supuesto. De hecho, la serie 7 va a tratar de este tipo de soluciones, donde la mezcla básicamente se comporta como un líquido. ¿Sí? Puede ser que originalmente haya sido un soluto sólido o haya sido un soluto líquido también, pero la mezcla final es la que es líquida. ¿Sí? O también pueden ser, ¿sí? Ahora vamos a ver, soluciones gaseosas. Acá hago una aclaración, ojo, ¿sí? Los dibujos que tienen ahí, básicamente uno ve a simple vista que tenés mezclado aparentemente lo que sería agua con algo que le da un color distinto. Hay soluciones, por supuesto, que son incoloras y que uno no las puede distinguir visualmente de lo que sería agua destilada. ¿Sí? Y también la aclaración de que hay soluciones que tanto el soluto como el solvente son líquidas los dos. ¿Sí? Bien, ejemplo de solución gaseosa, una mezcla de gases, eso lo vimos en la serie de gases antes de la primera evaluación. ¿Sí? Acá por ejemplo tienen una representación de lo que sería el aire con moléculas de nitrógeno, oxígeno, algo de argón, alguna de dióxido de carbono y alguna molécula de vapor de agua también. Eso sería una mezcla gaseosa. Y en particular el aire, si uno lo considera filtrado, es decir, sin motas de polvo, sería una mezcla homogénea. Así que efectivamente el aire filtrado sería un ejemplo de una solución gaseosa. ¿Sí? Bien, las soluciones están formadas por al menos dos componentes. Uno que tiene que ser mayoritario, que normalmente es el que se llama solvente, y luego los demás componentes que están en menor proporción a los que se suele llamar soluto. ¿Sí? Tiene que haber al menos dos, tiene que haber al menos un solvente y un soluto, pero también se pueden hacer soluciones con varios solutos. ¿Sí? Por costumbre, solvente se le suele decir al que es mayoritario, pero en las soluciones que nosotros vamos a trabajar en la serie 7, le vamos a llamar siempre solvente al agua, sea o no el componente mayoritario, porque la verdad es que esa suele ser la costumbre. ¿Sí? Bien, acá tienen típicas representaciones, dibujitos bien esquemáticos, agarro el solvente, agarro el soluto, lo mezclo y obtengo entonces una solución. ¿Sí? Lo mismo este de acá, que ya son imágenes un poco más reales, un soluto que es sulfato de cobre, un solvente que es agua y una solución finalmente que se obtiene al disolver ese sulfato de cobre en el agua. ¿Sí? Estos son los ejemplos típicos, tradicionales, pero recordemos, no todo soluto tiene que ser sólido, no todo solvente tiene que ser agua, no toda solución tiene por qué ser líquida. De hecho, vimos ejemplos de sólidas y gaseosas. Ahora, ¿sí? Acá tiene un ejemplo de soluto y solvente que los dos son líquidos y que el resultado es incoloro, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora, nosotros en la serie 7 vamos a dedicarnos específicamente a ver soluciones líquidas. Es decir, que una vez que tenés la mezcla se comporta como si fuera un líquido, y dentro de las soluciones líquidas particularmente vamos a analizar únicamente las que tengan agua como solvente. Es decir, vamos a trabajar en la serie 7 con soluciones acuosas. No vamos a ver de las otras. Soluciones gaseosas medio que ya las vimos cuando vimos gases en la serie anterior. Soluciones sólidas en el CBC no las vemos directamente. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de las soluciones acuosas tenemos dos tipos distintos.
Soluciones acuosas donde lo que vos disolvés es algo molecular, ¿sí? El agua ya de entrada siempre es molecular, por supuesto, H2O, enlace covalente entre dos no metales, ¿sí? Pero lo que yo estoy diciendo ahora es que además de tener el agua que es molecular, vos disolvés un soluto que también es molecular. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que vamos a analizar en un par de diapositivas es soluciones donde vos tenés agua y el soluto es algo iónico, ¿sí? Vamos primero con las que son de solutos moleculares. Lo que ocurre aquí es que básicamente las moléculas del soluto, cuando vos las mezclás con las moléculas de agua, se mezclan sin ningún problema, interactúan las moléculas del soluto con las moléculas del solvente, de hecho interactúan de manera parecida a lo que lo hacen las moléculas del solvente mismo, o sea, las soluciones acuosas que se forman a partir de solutos moleculares es porque las interacciones son parecidas. ¿Qué interacciones? Las que vimos cuando vimos la serie 4, la serie de enlace químico. Fuerzas de London, dipolo-dipolo y enlace de hidrógeno. En el caso del agua, interactúa principalmente con dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Entonces, si vos disolvés, si vos mezclás un soluto molecular que tiene ese tipo de interacción, va a poder mezclarse moléculas con moléculas sin ningún problema y vas a obtener realmente una solución. En cambio, si tratás de mezclar un soluto que tiene nada más fuerzas de London, es muy probable que con las moléculas de agua no pueda interactuar fácilmente, no puede interactuar bien de manera eficiente y por lo tanto obtengas dos fases, no obtengas una solución, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo, fíjense cómo están mezcladas las moléculas del soluto y las del solvente, ¿sí? Las del solvente claramente son moléculas de agua, el rojo es el típico color que se usa para el átomo de oxígeno, el blanco chiquitito es la forma de representar típicamente al hidrógeno, ahí tienen muchas moléculas de agua y mezcladas en el medio, por ahí no se llegan a ver, pero si cuentan los átomos van a ver que tienen moléculas de metanol. Metanol es CH3OH, es un alcohol de un solo carbono. Como tiene un grupo OH, como tiene un grupo alcohol, puede interactuar re bien con las moléculas de agua, interactúa de hecho también con puente hidrógeno y también con dipolo-dipolo, y por lo tanto las moléculas de metanol y de los alcoholes de moléculas chiquitas se pueden mezclar sin ningún problema con el agua. ¿Por qué? Nuevamente, porque tienen fuerzas intermoleculares parecidas, ¿sí? Entonces, al disolverse en agua, las moléculas del soluto permanecen intactas, no se rompen, ¿sí? Lo que va a ocurrir simplemente es que se mezclan con las moléculas de agua. Y esto ocurre si las fuerzas intermoleculares son parecidas, las del soluto con las del solvente, ¿sí? Vamos a ver una animación simplemente para complementar este pedacito, ¿sí? Vamos a... Esperen. No. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a disolver sacarosa, que básicamente es azúcar, ¿sí? El azúcar de mesa que ustedes conocen. Yo disuelvo, obviamente esto es una animación, una representación. Fíjense qué pasa cuando la sacarosa cae en el agua. Básicamente las moléculas de sacarosa se separan entre sí, se mezclan entre las moléculas de agua, ¿sí? Pero la molécula de sacarosa permanece de la misma manera, ¿sí? No se rompen los enlaces dentro de la molécula de sacarosa, los átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno siguen estando unidos de la misma manera. Lo único que va a ocurrir es que la molécula de sacarosa, que tiene varios grupos alcohol también, va a interactuar con las moléculas de agua y se van a separar distribuyéndose a lo largo de todo el recipiente, ¿sí? Entonces, básicamente, disolver un compuesto molecular en agua significa esto: las moléculas de ese compuesto se separan e interactúan con el agua, pero no sufren ninguna transformación en cuanto a que no se rompen enlaces, no hay un cambio necesariamente de conformación o de geometría, sigue siendo la misma molécula, simplemente mezclada, interactuando con las fuerzas intermoleculares correspondientes con las moléculas del agua, ¿sí? Bien. Volviendo entonces a nuestra presentación, esto es lo que ocurre cuando vos disolvés exitosamente un soluto molecular en agua, ¿sí? Bien, vamos con el otro grupo, los solutos iónicos. ¿Qué pasa con los solutos iónicos? En los solutos iónicos, recordemos, están formados por redes de iones, ¿sí? Que están unidas de manera muy fuerte por uniones electrostáticas entre los cationes y los aniones, muy entrelazado todo, de hecho por eso se lo llama red, y por lo tanto a temperatura ambiente van a ser siempre sólidos, ¿sí? Una red iónica, por ejemplo, de cloruro de sodio podría ser representado de la siguiente manera. Todas esas pelotitas ahí son cationes y aniones, sodios y cloruros, unidos bien fuertemente entre sí. ¿Qué pasa cuando esto lo tiramos en agua? Si el compuesto iónico es soluble en agua,
¿sí? Lo que va a ocurrir es que la red de iones se va a desarmar, básicamente por acción de las moléculas de agua, que lo que va a ir haciendo es tironeando, arrancando los iones superficiales. Acá hay una transformación. Cuando vos disolvías algo molecular, la molécula quedaba intacta, los humos se separaban entre sí, pero las moléculas no sufrían transformaciones. En cambio, los compuestos iónicos, las redes de iones, se desarman por acción del agua. No todos, hay compuestos iónicos insolubles, muchos, pero los que nosotros vamos a ver, por supuesto, van a ser los que sí son solubles, ¿sí? Bien. Fíjense acá una imagen representando esas muchas moléculas de agua arrancando los iones superficiales, tanto los iones negativos, los aniones, como los iones positivos, los cationes. Por ahí no lo llegan a notar en el dibujito, ahora lo vamos a destacar. Fíjense que a los cationes los tironean, se los llevan los oxígenos de las moléculas de agua, que están representados en color rojo como es típico, ¿sí? Esto es porque el oxígeno es el polo negativo en la molécula de agua. Entonces el polo negativo de la molécula de agua es el que tironea el catión de la red iónica. Mientras que los hidrógenos, que son los polos positivos de la molécula de agua, van a tironear a los aniones de la red iónica. Por lo tanto, el agua, al ser polar, tiene la capacidad tanto de tironear a cationes como aniones, y de esa manera es que va a ir desarmando la red iónica que uno echó en esa muestra de agua, ¿sí? Vamos a ver acá un video, básicamente una animación con movimiento de esto mismo, ¿sí? Básicamente lo que comenta es lo que les acabo de decir. Básicamente la molécula de agua tironeando los cationes a través del oxígeno y tironeando los aniones a través de los hidrógenos. Fíjense cómo se agrupan las moléculas de agua alrededor de los iones, apuntando lo que corresponde de acuerdo al tipo de carga. Bien, básicamente era para que lo vieran en movimiento. El proceso básicamente es ese, ¿sí? La red se va disolviendo, se va desarmando a través de la parte superficial de la misma, ¿sí? Una vez que el agua logra extraer la primera capa de iones, por supuesto, empieza a disolverse la segunda capa y así sucesivamente. Esto justifica el hecho experimental que todos conocemos, por ejemplo, de que la sal fina, que tiene un grano de polvo mucho más chiquitito, se disuelve mucho más rápido que la sal gruesa, ¿sí? La sal fina se puede disolver más rápidamente porque al ser más chiquitito el granito presenta mayor proporción de iones superficiales que los granos grandes. Los granos grandes también se pueden disolver, pero lleva más tiempo porque hay que ir disolviendo muchísimas capas sucesivamente. En cambio, los granitos más chiquititos son casi todo superficie, entre comillas, ¿sí? Tiene que ver con la proporción entre iones superficiales y iones internos de la red, ¿sí? Bien, acá otra vez imágenes de cómo quedan los iones. Una vez que los iones se separan del resto de la red, quedan rodeados, quedan hidratados, ¿sí? Con las moléculas de agua a su alrededor, ¿sí? Acá otro tipo de representación, nuevamente enfatizando el hecho de que a los aniones quedan rodeados principalmente por los hidrógenos del agua, mientras que a los cationes quedan rodeados por los oxígenos del agua, ¿sí? Y nuevamente lo mismo. Que quede claro entonces cómo es el proceso de hidratación o solvatación de los iones, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces, para que quede bien clara la diferencia entre solutos iónicos y moleculares, volver a una de las animaciones. Acá teníamos cómo era que se había disuelto el azúcar, ¿sí? Básicamente, si yo disuelvo azúcar, lo que voy a obtener es que las moléculas se separan, pero no les pasa nada, ¿sí? Sus enlaces permanecen iguales, su geometría, sus formas. Hay cambios muy leves por ahí de conformación, pero en general no les pasa nada a las moléculas. En cambio, si yo disuelvo algo iónico, como podría ser cloruro de sodio, fíjense que la red iónica, una vez que se disuelve, ¡pic!, se separó y tenemos cationes y aniones, cada uno interactuando con el agua por su lado. No necesariamente se separan en el sentido de que en una zona quedan cationes y en otra aniones, no, queda todo mezclado a lo largo de las moléculas de agua, ¿sí? La cuestión es que ya los cationes y aniones no están unidos en red, sino que está cada uno hidratado, ¿sí? Bien, volviendo entonces a nuestra presentación, ¿sí?
Recordemos entonces la diferencia principal entre solutos moleculares que no sufren modificaciones las moléculas y solutos iónicos donde la red se desarma. Los iones disueltos, una vez que la red se desarmó, van a quedar rodeados con capas de moléculas de agua. La primera capa, la primera esfera de hidratación está formada por unas 6 moléculas de agua aproximadamente, aunque esto puede cambiar dependiendo del tamaño del ion. Lo típico es que sean 6 moléculas de agua en la primera esfera de hidratación. Y nuevamente fíjense cómo interactúa el polo positivo con los aniones y el polo negativo con los cationes, ¿sí? Bien, ¿cómo representamos este proceso? Cuando uno quiere representar rápidamente la disolución de un compuesto iónico, no hace todo un dibujo con redes ni nada por el estilo, sino que usa, por supuesto, el lenguaje de las ecuaciones químicas, tal como van a ver en profundidad cuando vean la serie de reacciones, ¿sí? Lo que queremos representar es esto: la red iónica que originalmente está formada se transforma por acción del agua en iones que quedan por separado. ¿Cómo se hace para escribir esto con una ecuación química? Bueno, ahí está la respuesta. Fíjense que el reactivo ponemos la fórmula del compuesto iónico, entre paréntesis le ponemos una S que significa sólido. Inicialmente, antes de disolver, uno tiene la red iónica sólida y luego de disolver, flechita que significa transformación, lo que obtiene es cationes por un lado, aniones por el otro. Por supuesto, hay que indicar correctamente qué carga tiene el catión, qué carga tiene el anión, y la forma de representar de que quedan rodeados de moléculas de agua es poniendo entre paréntesis AC, acuoso, ¿sí? Así que para referencia, la S es de sólido, AC es de acuoso. En el caso del cloruro de sodio es un caso muy típico donde por cada catión vos tenés un anión, así que la forma de escribir la ecuación es esa que tiene ahí, una proporción 1 a 1 entre los productos. Vamos a ver después otros ejemplos donde por ahí tenés el doble de cationes o el doble de aniones. Pero a grandes rasgos recuerden, la sal iónica, la fórmula del compuesto iónico sólida en los reactivos, los iones por separado con AC, con acuoso en los productos. Cada cosa con su carga correspondiente, ¿sí? Y como les digo, en el caso del cloruro de sodio, como vos tenés la misma cantidad de cationes que de aniones, vas a obtener la misma concentración de los dos tipos de iones, ¿sí? Tanto del catión como del anión. Esto no siempre es así. Vamos a ver otros ejemplos. Fíjense el ejemplo de la fluorita, ¿sí? Que lo tienen ahí en pantalla. Fluoruro de calcio sería el nombre de acuerdo a IUPAC. Si uno se pone a contar ahí, lo que va a encontrar es que tenemos el doble de fluoruros que de calcios. No es una sal 1 a 1, es una sal con una proporción 1 a 2. El doble de fluoruros que de calcios. Por eso la fórmula es calcio fluor 2, ¿sí? Si quieren pueden pausar el video y contar si no me creen, pero efectivamente les juro que ahí tienen el doble de fluoruros que de calcios. Entonces, cuando esto se disuelve, cuando esta red se disuelva, no vamos a obtener la misma cantidad de calcios que de fluoruros, porque de fluoruros tenemos el doble. Así que, ojo con el tema de la concentración. No necesariamente vas a tener siempre la misma concentración de cationes que de aniones. Hay que ver originalmente en la red cómo era la proporción, cómo era la fórmula mínima, ¿sí? Justamente ahí está la utilidad de la fórmula mínima, indicar la proporción entre cationes y aniones, ¿sí? Entonces, si queremos escribir la ecuación de disociación del fluoruro de calcio, nos queda como tenemos ahí en pantalla. La sal original con su fórmula, su S entre paréntesis que indica que está sólida, flechita que indica transformación y los iones que se obtienen. Calcio más 2 es uno de los iones, es el catión, y después fluoruro, fluor menos, es el anión. Pero ojo, como había el doble de fluoruros que de calcios, le ponemos ese 2 como coeficiente estequiométrico adelante del fluoruro, ¿sí? Ahí tenemos S2, es muy importante. Esto lo que me va a indicar es que se va a obtener el doble de fluoruros que de calcios, al menos medido en cantidad. Si lo medimos en gramos, habrá que ver qué tan pesado es el calcio, qué tan pesado es el fluoruro. Pero en cantidad, fluoruros va a ser el doble. Entonces, no necesariamente la concentración de cationes y aniones tiene que ser igual. Acá tenemos un ejemplo donde el anión tiene el doble de concentración que el catión una vez que lo disolviste. ¿Cómo compensa el calcio? El calcio compensa esto porque tiene el doble de carga. Fíjense que el calcio es divalente, carga más 2, mientras que el fluoruro es monovalente, carga menos 1. Entonces tenés el doble de fluoruros, pero el calcio tiene el doble de carga. Así que las cargas están igualadas, pero las concentraciones no tiene por qué ocurrir, ¿sí? Obviamente si tenés como la sal de mesa, ¿sí? Ahí sí vas a tener igualadas las concentraciones porque el sodio y el cloruro sí están en una proporción 1 a 1. Pero no siempre va a pasar eso, ¿sí? Bien, vamos a esta animación. Estamos disolviendo bromuro de mercurio 2, cuya fórmula es
mercurio, bromo 2. Esta es una sal parcialmente soluble, parte se disuelve y parte no, se forma un equilibrio, que es algo que después van a ver en la serie 9 de equilibrio, pero noten, fíjense que la concentración de mercurio 2 y de bromuro no es la misma. Si miran los números van a ver que aproximadamente tenés el doble de bromuros que de mercurio, ¿sí? 12 o 13, 14 está ahí variando el valor de mercurio y alrededor de 31, 32 el valor de los bromuros, ¿sí? Entonces no siempre la concentración tiene por qué ser igual. Si en la red vos tenés el doble de uno de los iones, cuando se disuelva vas a tener el doble de ese ion también, ¿sí? Y bueno, en particular el plus también de esta imagen es ver un ejemplo de una sal parcialmente soluble y de un equilibrio, en este caso de solubilidad, ¿sí? Bien, volviendo a nuestra presentación. Otros casos, ¿sí? Fíjense el primero, el cloruro de aluminio. El aluminio tiene el triple de carga que los cloruros, el cloruro va a tener el triple de concentración cuando se disuelva, ¿sí? Sulfuro de sodio, tenés el doble de concentración de cationes sodios. Sulfato de hierro 3, ¿sí? Sulfato de hierro 3, fíjense que tenés el doble de hierros respecto de la sal, el triple de sulfatos respecto de la sal, ¿sí? Fíjense cómo aparecen los coeficientes estequiométricos y cómo eso afecta a la concentración. Siempre que hablemos de concentraciones expresadas en cantidad. Después en masa habrá que ver, porque el aluminio es un catión bastante liviano, ¿sí? Los cloruros son un poquito más pesados, así que en cuanto a masa, por ahí hay muchísimo más de cloruro que de aluminio, o al revés en el caso del sodio y del azufre, ¿sí? Entonces cuando yo digo el doble o el triple me refiero a en cantidad, ¿sí? En moles, y luego cuando veamos las unidades de concentración en molaridad. Si uno lo expresa en porcentaje masa-masa, no necesariamente va a ser el triple, no necesariamente va a ser el doble, porque eso va a depender de qué ion es más pesado que el otro, ¿sí? Entonces, ojo, cuando estamos hablando que vamos a obtener el triple, el doble o eso, estamos refiriéndonos en cantidad, en moles y por lo tanto en molaridad, que va a ser la unidad típica de concentración que vamos a ver después, ¿sí? Bien, moraleja entonces, al disolver un compuesto iónico en agua, debe analizarse su fórmula para ver si la concentración de los iones que se liberan es igual a la de la sal, o el doble o el triple, ¿sí? Bien. Con esto terminamos el primer video, después vamos a ver un video con unidades de concentración. Espero que lo miren para aprovechar lo que tenemos que aprender ahí, que es muy importante para la resolución de ejercicios.